Nos acompaña Cristian Carouso, profesor de Nuevo Testamento y apasionado estudioso de las Escrituras. Actualmente se desempeña como docente de Nuevo Testamento en la Universidad Adventista de Colombia, donde forma a nuevas generaciones en el conocimiento profundo y responsable de la Biblia. Además, sirve como profesor adjunto del CETAI, ampliando su labor académica y aportando a la preparación teológica de líderes en formación en distintos contextos. Su enseñanza se distingue por unir claridad académica, profundidad bíblica y una visión práctica para la vida espiritual. Con ustedes, Cristian Carouso. Buenos días. ¿Cómo están? Tristes porque se acabó el Congreso. Mentira, ustedes están tristes porque no tuvieron más tiempo de ir a playa. Como el señor Vladimir, yo le regalé un chin de mi tiempo. Yo tengo 20 minutos. Y 20 minutos hay una verdad esencial que yo les quiero compartir. Un asunto que es tan sencillo que se vuelve complicado. ¿Cuántos de ustedes han visto The Chosen? La mayoría. Uy, no, yo esperaba ver más manos. Si no, háganse el ejercicio de ver. Yo voy un poquito atrasado, yo voy todavía en la segunda temporada. Cuando uno mira lo que se dice acerca de la serie se han publicado libros ya académicos analizando la serie. Libros que hablan a favor, libros que hablan en contra. Es cierto que hay detalles que quizás para un historiador o un científico de la Biblia puede decir, que tal cosa no es histórica, eso es verdad. Pero estamos en una serie. Ahora, hay algo que a mí me ha encantado de la serie. Es algo que para mí es de esas cosas que la serie capturó muy bien, que ninguna otra serie ha podido capturar. Hay una escena que es completamente mundana en el sentido de que no de malo, sino mundana que es común, ¿no? Es normal. O sea, es un asunto, porque la mayoría de nosotros lloramos en el primer capítulo con María Magdalena, ¿no? Cuando él le dice, conozco tu nombre, ahí todos nosotros lloramos. Pero hay una escena donde Jesús está con los discípulos, él está en una zona donde él está con ellos y ellos tienen que construir dónde se van a quedar a dormir. Y entonces los discípulos hacen una tienda, Jesús tiene una tienda, María tenía otra tienda, los otros discípulos tenían otras tiendas y ya. Y esa es una escena completamente sencilla, normal, es como que no tiene ningún sabor teológico, pero para mí es una de las mejores escenas que tiene esa serie, porque encapsula lo que significa ser un discípulo de Jesús. Nosotros hoy hablamos de discipulado, la Iglesia Adventista habla de discipulado desde la conferencia general, la división, la unión, los campos locales, la iglesia, todo el mundo está hablando de hacer discípulos. Pero a mí me preocupa en gran manera que nosotros hablamos de hacer discípulos, pero no sabemos qué es un discípulo. Y un discípulo es algo muy sencillo. Un discípulo es una persona que aprende a estar con Jesús. Ya, eso es un discípulo. Es una persona que aprende a estar con Jesús. Y aprende a estar con Jesús armando una carpa. Aprende a estar con Jesús comiendo. Hay una escena donde Jesús y los discípulos van y los invitan a una cena. Y ellos todos están en una mesa partiendo el pan. Entonces nosotros a veces nos metemos unos viajes astrales y pensamos que las cenas de Jesús eran una cuestión ahí mística. Y no. Las cenas de Jesús era que Jesús salía con los discípulos a comer empanada con suero picante. Y eso era discipulado. Porque un discípulo sencillamente es alguien que aprende a estar con Jesús en todo lo que hace, en todo lo que piensa, en cualquier lugar donde esté. Entonces, un discípulo, porque claro, nosotros escuchamos la palabra discípulo y como que se nos hace un poquito difícil de entender. ¿Cuántos de ustedes son estudiantes?
Tenemos un buen grupo. Y el resto de ustedes en algún momento lo fueron, ¿sí o no? Entonces, la palabra discípulo simplemente significa eso, estudiante. Y hay un texto en la Biblia, Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, donde Jesús está en el inicio del ministerio. Y llega el texto bíblico, dice, y él fue y subió a la montaña y los llamó para él, a aquellos a quien él quiso, y ellos vinieron a él, dice el texto. Y en el versículo 14 dice, y los nombró, es que aquí hay varias formas de traducir ese verbo, pero y los nombró a 12, a quien él también llamó apóstoles. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ellos estuviesen ¿con quién? Con él. Nosotros hemos pensado en el discipulado y en esto de ser estudiantes de Jesús como si fuera la educación del siglo XXI. O bueno, más del siglo XX que del XXI. Todos nosotros en algún momento nos sentamos en un pupitre, había un profesor enfrente y ese profesor empezaba a hablar. Bueno, yo soy profesor, así que ese es el diario vivir, por eso me pagan, por eso trago, dicen algunos. Entonces yo llego a un salón, me agarro el marcador y empiezo, ¿no? Caso nominativo, genitivo, no sé qué. Y entonces básicamente el estudiante tiene que escuchar, pensar, anotar, y eso es lo que nosotros entendemos por enseñanza, aprendizaje. Pero en el mundo antiguo, en el siglo I, cuando alguien era un maestro no solo enseñaba porque daba discursos, porque daba clases, porque daba un paper científico. En el mundo antiguo, cuando alguien decía que era un maestro y que una persona era un estudiante, el estudiante vivía con el maestro. De ahí sale, de hecho, ustedes han escuchado los peripatéticos, ¿no? Entonces, peripateo es un verbo en griego que simplemente significa caminar, andar. Entonces, la gente andaba, los maestros andaban caminando y estaban los estudiantes detrás, porque los estudiantes no solo aprendían los conceptos, sino que los estudiantes aprendían a ser como el maestro. Entonces, cuando llegaba por ejemplo, Jesús fue un estudiante de José. Entonces llega Jesús y le dice a José, que nosotros normalmente decimos que es un carpintero, pero en realidad la palabra allí que se utiliza es más de artesano, que incluye la carpintería, pero otras cosas más. Entonces llega José y llega Jesús donde José, bueno, yo no sé si le habrá dicho papá, pero señor José, me imagino yo que le dijo, ¿no? Señor José, yo quiero aprender a trabajar la madera. Entonces José llega y no le dice, bueno, mijo, siéntate, abre allí un papiro y escribe. Tú vas a agarrar con la escuadra, mides ángulo de 90, agarras la sierra, le tiras ahí el corte. No. Don José, llegaba y le decía a Jesús, yo no sé si tampoco le habrá dicho hijo, pero le decía, mijo, venga. Y entonces, mire, para cortar aquí, o sea, para montar esta viga, usted necesita un palo de tal y tal, entonces venga y hágalo conmigo. Para hacer este detallito aquí, usted necesita un cincel, entonces de madera, entonces mira, así, ahora hazlo tú, Con el tiempo, la gente empieza a repetir, aprender haciendo, a tal punto que la persona que aprende, el estudiante, el discípulo, se convierte como el maestro. Ahora, lastimosamente, cuando nosotros hablamos de discipulado, de discípulos, nosotros hacemos discípulos de la siguiente manera. Conocemos a alguien, le decimos, usted, todo lo que usted cree está mal, abra la boca. Metemos la Biblia y el libro de las 28 creencias en una licuadora y hacemos un batido, un smoothie, abra la boca y trágueselo. Cuando la persona se traga el smoothie de Biblia y 28 creencias y ahora, de acuerdo a lo que dijo el viejito mañoso Polanco, los escritos de Elena White, eso nada más es venganza. Yo a él nunca se lo he dicho, pero yo a él lo quiero como el hermano mayor que nunca tuve. Entonces por eso dejo que me haga bullying. Entonces cuando nosotros llegamos y le agarramos a una persona y no, usted tiene Biblia, las 28 creencias de Elena White, ahora es un discípulo.
Claro, esa persona puede saber mucha Biblia, esa persona puede saber citarte a ti los escritos de Elena White, y puede saber hermenéutica y puede saber de todo. Pero lo que no sabe es cómo estar con Jesús. Lo que no sabe es cómo vivir con Él. Entonces, la persona llega, se levanta y entonces va en el Transmilenio, va en el metro, va en el mío, va en el bus, va en el carro, va en el taxi. Y entonces si va en el carro, va manejando y viene un tipo acá a la derecha y ¡tan! Se le metió sin meter el direccional. Entonces, cuando él busca en su cabeza lo que Biblia, Dios, la Trinidad y tal, y Elena White, no sé qué, pero nada de eso funciona en ese momento, porque cuando usted le cortan el paso sin el direccional, lo que la persona, si es decente, dice, el bruto este. Porque si el hermano se levantó y no se consagró ese día, no le va a decir bruto, le va a decir otras cuantas cosas más. Le va a decir el árbol genealógico que tiene. Entonces nosotros le enseñamos a la gente cosas, pero nosotros les enseñamos a saber, pero no les enseñamos a hacer. Y entonces, como me quedan 10 minutos, yo en 10 minutos tengo que mostrarles un texto que para mí es el texto central de todas las cartas de Pablo. Es el versículo central del discipulado. Es algo que usted no se puede ir de Cartagena si usted no se lleva eso aquí en su mente. ¿Por qué? Porque si usted va a la Biblia y le dice, Señor, muéstreme en la Biblia qué debo hacer yo cuando la gente me interrumpe el paso sin direccional, usted no va a encontrar una respuesta. Señor, yo me debo, no me debo comprar este vestido, usted no va a encontrar una respuesta. Señor, ¿será que escucho o no escucho al hermano Bad Bunny? Usted en realidad no va a encontrar una respuesta. Señor, ¿será que es bueno o no es bueno hacer? No vas a encontrar una respuesta. Porque la Biblia tiene muchas cosas para las que sencillamente no hay respuesta. Aún si la gente sale a decir, no, que sí, a veces hay cosas donde no hay respuestas. Lo que sí hay es un principio que se aplica a todo. Se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. El apóstol Pablo está hablando con los filipenses. Y en medio de esa carta a los filipenses, el tipo se tiró lo que muchos consideran un himno. Un himno que probablemente compuso él. Y entonces llega él en el versículo 5, les dice a esta gente, piensen, y ahí está el secreto. Miren que Pablo no dice, no, hagan, aprendan, no, dice él, piensen. Piensen entre ustedes como también pensó Jesucristo. De hecho, nosotros pudiésemos traducir ese versículo de una forma distinta. La pudiésemos traducir, piensen como pensó Cristo y ya. Bueno, sería una buena traducción de lo que escribió Pablo allí. Piensen como ¿quién? Como Jesús. Porque cuando ustedes piensan como Jesús, ustedes se van a convertir como Él. Van a ser como Él. Piensen como Jesús. Ahora, yo quiero ser muy claro con algo. Yo no estoy diciendo ni que la doctrina, ni que el espíritu de profecía, ni que la Biblia, no. Sentido común, ¿no? Lo que estaba hablando el viejito allá. Sentido común. Yo no estoy diciendo que eso no sirve, no. De hecho, eso es importante. Pero de nada me sirve a mí tener a alguien que pretende ser un discípulo, que conoce toda la Biblia, que conoce todo el espíritu de profecía, pero que no es como Jesús. Porque allí la doctrina y todo lo que esa persona sabe equivale a 0. Pero en cambio yo puedo tener a alguien que es como Jesús y que probablemente no entienda las 2300 tardes y mañanas, pero esa persona es como Jesús. Y al final del día, lo que Jesús viene a hacer y a las personas a las que Jesús viene a buscar, Jesús no les va a hacer un examen de conexión bíblica a la gente allá en el juicio. A ver, versículo tal, ¿qué decía? No. Jesús viene a preguntar si nosotros fuimos capaces de reconocer a la gente que es como Él. Por eso dice, ¿fueron a la cárcel? No. ¿Fueron a tal lado? No. Ah, bueno, los que hacen y los que no hacen, a mí me lo hicieron.
Entonces llega el apóstol Pablo y dice, ustedes deben aprender a pensar como Jesús pensó. ¿Y cómo Jesús pensó? Entonces llega el apóstol Pablo y en el versículo 6, 7 y 8 da la respuesta. En el 6 dice, Jesús, que teniendo la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que debe ser explotado, sino que se vació a sí mismo y tomando la forma de un esclavo, naciendo en la semejanza de hombre y encontrándose en esa semejanza de hombre, se humilló a sí mismo al convertirse obediente al punto de muerte y muerte incluso de cruz. La verdad esencial que ustedes tienen que aprender en este congreso, sí, es que Jesús es suficiente. Pero a todo el mundo le gusta Jesús hasta que usted lee lo que Jesús hizo. Porque Jesús viene al mundo y Jesús viene a mostrarnos que el punto máximo de revelación divina, que la esencia de quien Dios es, consiste en no pensar en sí mismo, sino pensar en el otro. No consiste pensar en sí mismo, sino en ¿quién? En el otro. Porque Jesús, quien era Dios, ¿por qué descendió, tomó forma humana y murió en la cruz? Porque Él lo necesitaba, porque eso era chévere, porque Él lo quería, porque eso daba éxito. No. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Por nosotros. Y eso nos enseña que todo aquel que es un estudiante de Cristo, que todo aquel que es un discípulo de Jesús, que todo aquel que quiere ser como Él, debe aprender a pensar como Él pensaba. Y lo que Jesús pensaba era en el otro, no en sí mismo. Entonces hago aquí un paréntesis porque un día estaba hablando esto y se me levanta una psicóloga atrás y me dice, entonces es que usted está diciendo algo peligroso. Les quiero aclarar algo. No es que usted no deba pensar en sí, porque hay gente que dice, bueno, yo no debo pensar en mí mismo, ¿no? Entonces yo tengo un pantalón, se lo regalo y me quedo en pantaloneta. No. No, es que, o sea, no pensar en ti no significa tampoco que no vayas a tener límites. Usted tiene que poner límites donde la gente tiene que respetar lo que usted es, las experiencias que usted tuvo. Yo no estoy hablando de que no hay que tener límites. Lo que estoy diciendo es que la Biblia nos enseña que la mente de Jesús, la prioridad de la vida, la orientación, los deseos, las costumbres, todo giraba en torno a servir al otro, no a mis propios intereses. Y es que eso no es popular. Y es que eso es duro. Eso es duro porque es que es muy difícil dejar de pensar en uno mismo. Es muy difícil que tú hagas algo y que el propósito de la acción que tú estás haciendo no sea para beneficiarte a ti mismo. Porque vivimos en un mundo donde si tú no piensas en ti mismo, tú eres un bobo. Y el vivo vive del bobo. Entonces usted no puede ser bobo, usted tiene que ser vivo. Vivimos en un mundo donde si usted no piensa en sí mismo, entonces hay líos. Porque es que la agenda que tiene que promoverse es la suya. Los intereses que deben primar son los suyos. Las cosas que deben ser más importantes son las suyas, no las de los demás. Pero llega Jesús y viene al mundo y le dice a los discípulos, el que quiera venir en pos de mí, tome ¿qué? Oh. Y nosotros pensamos que cuando Jesús está hablando de tomar la cruz, está hablando de que no, la cruz es el novio feo que yo tengo, esa es la cruz. No, es el esposo mío que deja quemar el arroz. No, es que yo tengo, como yo tengo una rodilla dañada por los meniscos por andar jugando fútbol. No, es que yo tengo una cruz aquí. No, es que no, la cruz no es eso. Cuando Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La cruz en el mundo antiguo era el símbolo de la vergüenza, era el símbolo de la humillación, era el símbolo de negarse a sí mismo, porque Jesús tomó la cruz porque se negó a sí mismo. Nosotros, ustedes, escúchenme bien con esto que les voy a decir.
ustedes son la clave de la iglesia. Ustedes. No son los líderes que van, o sea, ellos son importantes, pero ellos no son la clave de la iglesia. Ustedes son la clave de la iglesia. Porque si ustedes se van, ¿sobre quién, o sea, a quién van a liderar los líderes? Ustedes son la clave de la iglesia. Y lo que ustedes tienen que moldear en sus vidas es que ustedes deben ser como Jesús. Y ser como Jesús es simplemente pensar como Él. Ser como Jesús es que si yo soy un contador y entonces yo estoy fajado haciendo cuenta, declaración de renta, yo me tengo que preguntar, ¿qué haría Jesús si Jesús estuviera al lado mío haciendo cuentas conmigo? Si yo soy un médico y yo estoy operando y estoy en el quirófano, ¿cómo le hablaría Jesús a los familiares de esta persona que se acaba de morir en mi mesa? Que si yo soy un piloto y yo estoy en medio de una turbulencia, ¿cómo Jesús le hablaría al avión si él fuera el piloto? Que si yo soy un ingeniero civil y estoy haciendo los planos de una obra y tengo que tratar con obreros, ¿cómo Jesús trataría al obrero? ¿Cómo Jesús lo haría? Por eso es que The Chosen les digo que muestra algo que ninguna otra cosa muestra. Porque Pedro, Juan, María y todos los que seguían a Jesús no estaban viendo a Jesús a través de una pantalla diciendo, óyeme, ¿qué haría el tipo? No. Ellos están viendo cómo Jesús va a Nazaret y se pone a jugar con esta pelotica ahí en la serie y está jugando. Óyeme, Jesús juega de esta manera. ¿Y cómo duerme Jesús? Pues lo tengo al lado. ¿Cómo duerme Jesús? ¿Y le gustan a Jesús la manzana? Ah, pues veo a Jesús comiendo manzana. Oye, ¿y será que a Jesús le gusta la empanada con suero picante? Pues a Jesús le gusta la empanada con suero picante. Entonces yo cuando estoy con Jesús, aprendo a ver a Jesús, aprendo a pensar como Jesús. Entonces, ¿en qué me voy a convertir yo? En alguien que es como Jesús. Y el gran problema de por qué nosotros no hemos podido impactar al mundo es porque nosotros hemos querido impactar al mundo con lo incorrecto. Nosotros queremos impactar al mundo con buenos discursos. Queremos impactar al mundo con buenos programas, queremos impactar al mundo con buenas cosas, pero con lo que menos hemos intentado impactar al mundo es con una vida que se parezca a la de Jesús. Y entonces allí entra un lío, porque la cosa no es solo que usted deba aprender a pensar como Jesús. Mateo 28, 19 y 20, un texto que nosotros le hemos dado palo toda la vida, ¿no? En el 18 dice Jesús que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y en el 19 Él dice, por tanto, yendo, hagan discípulos. Jesús no solo está satisfecho con que ustedes y yo, que somos parte de la iglesia, seamos discípulos, seamos sus estudiantes, sino que Él ahora nos envía y nos dice, ustedes tienen que ir y hacer que el otro que no cree en mí se convierta en mi estudiante. Ustedes tienen que ir a la gente que no me acepta y tienen que matricularlo en la escuela del maestro de Nazaret. Y la razón por la cual a veces eso se convierte en algo difícil es porque tenemos el énfasis en el lugar equivocado. En primera instancia, nosotros hoy vivimos preocupados porque el mundo está entrando a la iglesia. El mundo está entrando a la iglesia. Porque es que vea hoy en día cómo la gente usa el anillo. El mundo está entrando a la iglesia porque vea esa música que ponen. Es que el mundo está entrando a la iglesia porque esa canción tiene 2 o 3 puntos de percusión. El mundo está entrando a la iglesia porque es que la gente, mire cómo se viste. El mundo está entrando a la iglesia por esto y por lo otro. Y miren, honestamente, y esto que yo voy a decir va a sonar pesado, pero honestamente, por ahí no entra el mundo a la iglesia. ¿Saben cuándo entra el mundo a la iglesia? El mundo entró a la iglesia hace muchísimo tiempo. El mundo entró a la iglesia cuando nosotros pensamos como piensa el mundo y no como piensa Jesús. El mundo entró a la iglesia porque nosotros pensamos como piensa el mundo.
¿Cómo piensa el mundo? Cuando uno se sienta en una junta en el mundo y uno dice, les tengo este proyecto, ¿en qué piensa uno en una junta en el mundo? ¿Cuánta plata da? Y cuando usted viene a la iglesia y en la iglesia se piensa, voy a explicar, la plata en la iglesia es necesaria, porque si no, no pudiéramos hacer estos eventos. Pero cuando el propósito de algo en la iglesia es simplemente hacer dinero, pues eso, así piensa el mundo. Cuando usted viene a la iglesia y dice, no, el mundo se está metiendo a la iglesia porque la gente usa un anillo. Pues hay gente con anillo que se parece más a Jesús que gente que no lo tiene y tiene la lengua del tamaño de mi brazo. Cuando Jesús tenía que lidiar con el problema, con los problemas, con la gente que había caído, ¿qué hacía Jesús? Miren, Jesús no era un sinvergüenza que le decía a la persona, no, sí, ve y haz todo lo que quieras. Jesús no hacía eso. Pero Jesús tampoco llegaba y arrastraba a la gente en medio y decían, aquí tengo al pecador, ¿dónde está la junta de la iglesia? Todos los que estén a favor de borrar a fulanito, arriba, allá está, afuera de aquí. No. El mundo se metió a la iglesia porque nosotros venimos a la iglesia, nos sentamos en la iglesia y nos creemos que somos discípulos de Cristo porque nos vestimos bonito, porque vamos el sábado a una misa que dura de 9 a 12 y entonces escuchamos, decimos amén, decimos aleluya, gloria a Dios y con eso pensamos que somos discípulos de Jesús. Ahí se metió el mundo a la iglesia. Porque el mundo lo que piensa es en sí mismo. Y nosotros muchas veces vamos a la iglesia nada más para sentirnos bien con nosotros mismos. Un punto de la agenda. Los programas que hacemos en la iglesia es para sentirnos bien con nosotros mismos. Y todo lo que hacemos tiene el propósito de, es que yo me siento bien conmigo mismo. Pues señores, cuando nosotros hacemos las cosas así, nosotros estamos pensando como el mundo. Porque cuando Pablo dice, piensen como Jesús, ¿en quién pensó Jesús? En el otro, no en sí mismo. Cuando Pablo dice, piensen como Jesús, logren tener la mente de Él, pregúntense qué haría Jesús en su lugar. Jesús viene, es a otra cosa. Jesús viene y piensa en el otro. El mundo busca lo suyo, el mundo es egoísta, el mundo piensa solamente en el beneficio personal. Jesús no. Y hasta que nosotros no entendamos y aprendamos a pensar como Jesús, sencillamente nosotros vamos a decir que somos discípulos, pero vamos a ser discípulos de todos, pero no de Jesús. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos que transformar al mundo? ¿Que tenemos que hacer algo por el mundo? Yo creo que sí. Creo que Dios nos ha llamado a transformar el mundo. Pero Dios no nos ha llamado a nosotros a transformar el mundo con lo que nosotros creemos que debemos transformarlo. El mundo se transforma cuando nosotros le enseñamos al mundo a amar como Jesús amó. Cuando nosotros le enseñamos al mundo a pensar como Jesús pensó. Cuando le enseñamos al mundo a vivir como Jesús vivió. Miren, hace un año, para estas fechas, yo estaba predicando en una iglesia en Estados Unidos. Una de las pocas iglesias donde yo quisiera no tener que predicar, sino ir como miembro. Porque es una de las pocas iglesias sanas que yo conozco. Y cuando llegué ese día que me tocaba predicar, el anciano, que es un amigo, me dice, te tengo una nueva historia. Yo cada año voy y cada año él me cuenta una nueva historia. Me dice, mira lo que pasó. Hace 15 días atrás estábamos en el culto y llegó un muchacho. Y el muchacho llegó y él se sienta, nadie lo conocía y empezamos el culto normal. Y estamos en el culto alabando, cantando por aquí y por allá. Y de repente el muchacho empieza a temblar.
Y cuando él está temblando, empieza a llorar. Normalmente, si eso pasa en cualquiera de nuestras iglesias, nosotros lo que hacemos es que seguimos con el culto, va un diácono, le dice, brother, hay que salirse porque usted me está interrumpiendo el culto. Pero esa iglesia, gracias a Dios, es sana y es diferente. ¿Ustedes saben qué hizo la iglesia? La iglesia paró el servicio, estaban cantando, pararon el servicio. Toda la iglesia fue a donde estaba el muchacho llorando y le preguntó, ¿qué tienes? El muchacho les dice, no, lo que pasa es que yo soy un drogadicto. Pero hace 2 días yo dije, yo no quiero estar más en las drogas. Entonces llevo 2 días de abstinencia y yo iba pasando por aquí. Yo vi esta iglesia que estaba abierta y dije, yo voy a entrar allí para ver al menos si Dios me puede ayudar. Y cuando me senté, no puedo más. Estoy llorando porque ya yo no quiero ser más un drogadicto, pero el cuerpo me pide droga. Por favor, ayúdenme. Y entonces Diego, que es el anciano de esa iglesia, lo levantó, lo abrazó y le dijo, no te preocupes, estamos contigo. Y normalmente uno dice, bueno, vamos a orar por ti, ¿no? Y después uno se va y ¡uf! Pero esa iglesia es sana y es diferente. Entonces la iglesia llegó, se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y saben qué hizo la iglesia? No es una iglesia de millones, no es una iglesia de dinero, no es la iglesia que dice, que nosotros somos los que más dinero damos en esta asociación. No, una iglesia chiquitica, pero ¿saben qué hicieron? Dijeron, ¿cuánto dinero tenemos? Tanto, ok. ¿Cuántos miembros de la junta están de acuerdo con que le paguemos 14 días de recuperación a esa persona? Todo el mundo alzó la mano. Le pagaron 14 días de recuperación a esa persona. Cuando yo estoy ese sábado que yo estoy en la iglesia, ese muchacho estaba regresando de los 14 días de recuperación. Y cuando él entra a la iglesia, nadie llegó a decirle, ay, ¿cómo está el drogadicto? Ay, vamos a ver si está temblando hoy. No, ¿saben qué hicieron? Cuando él entró, toda la iglesia fue a donde él estaba a la puerta y lo abrazaron. Entonces el muchacho dice, hermanos, muchas gracias. Esos 14 días a mí me han ayudado muchísimo. Yo les tengo una petición hoy. A mí me gustaría cantar en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho. Ahora, este tipo no es adventista, este tipo no es bautizado. Entonces, ¿saben qué harían la mayoría de nuestras iglesias? Exactamente. No, usted es un impío, usted es un pagano, usted aquí no se va a montar porque la plataforma es el lugar santísimo de Jehová y usted aquí no puede pisar. Pero gracias a Dios esa iglesia es sana. Entonces llegaron, la iglesia llegó, lo tomó y le dijo, ¿quieres cantar? Hombre, claro, ahorita después del almuerzo está el ensayo de jóvenes, ve y te reúnes con ellos que ellos te van a enseñar a cantar. Entonces él, después del almuerzo, estaba con los jóvenes aprendiendo a cantar y cuando llegaron las 4 de la tarde, que era la sociedad de jóvenes, adivinen quién estaba en plataforma cantando con los jóvenes. 6 meses después lo bautizó esa iglesia y hoy en día es diácono. La gente a veces viene a nuestras iglesias y nosotros lo que hacemos es abra la boca, que vamos a meterle aquí doctrina. Abra la boca, que aquí no, que usted es un drogadito porque usted no ha leído Elena White. No. Cuando nosotros aprendamos a tratar al otro como Jesús trataba a la gente, entonces, 1, seremos discípulos de Jesús y 2, los demás querrán ser discípulos de Jesús. El mundo se transforma muy fácil. El mundo se transforma con amor. Déjenme cerrar contándoles una historia. Algunos de ustedes ya la escucharon porque la conté un día en un campamento. Pero déjenme contarles esa historia. Como yo soy profesor en la universidad, a mí me toca, mi función primaria es escribir artículos científicos acerca de la Biblia. Esa es mi función primaria. Entonces la mitad de mi tiempo es para eso y por lo tanto yo tengo que ir muchas veces a congresos académicos, a distintos sitios. Entonces un día, en el año pasado, había un congreso en la Universidad de Oxford y a mí me invitó una universidad de Alemania para que yo fuese al panel y estuviese con ellos en la Universidad de Oxford, ahí en un tema. No les cuento el tema porque eso es muy aburrido para ustedes.
Y entonces yo llegué y estábamos allí, éramos 8 panelistas. Yo presento mi ponencia y al final dicen, bueno, vamos a ir a cenar todos para celebrar el panel. ¿Está bien? Entonces hay una de las panelistas que anda con el papá, un viejito, no como Vladimir, más viejito. Viejito ya. Que usted lo ve y usted dice, pasan 2 vientos y se lo lleva. Entonces, la muchacha estaba con el viejito, la señora estaba con el viejito, su papá, y entonces dice, bueno, vámonos todos. Y yo veo que la otra panelista pues viene con el papá y llegamos a un restaurante. Cuando estamos en el restaurante, son de estos restaurantes donde no es como las mesas normales, sino que son sillones, entonces uno tiene que meterse y uno queda así apiñadito, ¿no? Es una mesa en forma de U. Entonces nos metimos todos allí en el asunto y yo quedé al lado del viejito. Y este viejito es de esta gente que usted ve, por ejemplo, en la serie de The Crown, en Netflix. Así de esos británicos, blancos, bien vestidos, con chalecos, que usan todavía relojes de estos que se guindan acá, que a uno hasta miedo le da hablar con el inglés tarzánico y que lo miren a uno como, cállese, hombre. Está el viejito al lado y entonces yo soy una persona que no hablo normalmente mucho con la gente, pero no porque no quiera, es porque yo soy hijo único, entonces yo crecí solo. Entonces mi estado natural es estar solo. Entonces yo estoy con el viejito, yo al viejito no le iba a hablar, pero el viejito me habló. Entonces cuando el viejito me habla, pues yo le hablo. Y el viejito viene y me vuelve a hablar y yo empiezo a hacerle bromas al viejito, así como a Vladimir. Entonces yo estoy con mi viejito hablando y haciéndole broma y una cosa y haciendo reír al viejito y el viejito me miraba, ¿verdad? Y yo otra broma por aquí, por allá. Y llega el momento donde el viejito tiene que ir al baño, ¿no? Entonces el viejito se levanta y dice, ya vengo, voy al baño. Yo digo, ya estaba tardándose, señor. Entonces el viejito se va al baño. Y cuando el viejito se va al baño, llega alguien y me dice, tú no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Cuando uno le dicen eso, uno se preocupa. Yo dije, ya está, me deportan mañana. Entonces le digo, no. Y me dice, ¿a quién es el que está hablando? Y me dice, bueno, él es Sir Anthony O'Hare. Cuando él dijo Sir, ya yo me asusté. Porque yo crecí viendo fútbol y uno le tenía un respeto muchísimo a Sir Alex Ferguson, que era el técnico del United. Entonces uno decía, si este señor es Sir, este man es importante. Entonces el tipo me dice, Sir Anthony O'Hare, y yo, me bajó una gotica de sudor por la espalda. Y me dice, él fue ministro de Educación en la época de Margaret Thatcher. Yache, dije yo. Entonces yo cuando el viejito regresó, yo dije, ya yo estoy a mitad de camino, no puedo parar. Le seguía haciendo bromas al viejito. Y entonces yo sigo hablando con el viejito y el viejito al final llega y me dice, mira, ¿de dónde es que tú vienes? Y le digo yo, no, de la Universidad Adventista de Colombia. Como es natural, me dijo, ni idea. Me dice, no, no los conozco. Entonces le digo, y me dice él, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pregunta? ¿Qué creemos nosotros? Y entonces yo voy, ¿no? Y le digo, mire, nosotros creemos por encima de nada y de todo que Dios nos ha llamado a ser como Él. Que nosotros somos un movimiento que Dios levantó para predicar su palabra y que tenemos algunas creencias distintivas, el sábado como descanso y demás. 2 minutos tenía yo porque ya nos estábamos yendo. Entonces cuando el viejito llega y me mira y me escucha, me dice, mira, Cristian, te voy a decir algo. La verdad es que yo no conozco mucho ni de ustedes, ni quiénes son, ni de lo que creen. Pero si todos los adventistas son como tú, a mí me gustaría algún día conocer más de ustedes. Porque es que nosotros nos hemos metido en la cabeza que transformar el mundo es irle a contar 3, 4 cosas a la gente. Y escúchenme bien, eso hay que hacerlo y eso es importante. Pero eso es importante y hay que hacerlo una vez le mostremos al mundo qué significa vivir como Jesús.
Ahora, nunca vamos a decir, ya me gradué de la escuela del maestro, porque nosotros solo nos graduaremos de la escuela del maestro cuando Él venga por segunda vez en gloria. Mientras Él viene, ustedes y yo todavía seguimos matriculados. Ustedes y yo todavía seguimos siendo estudiantes con la misión de llamar a otros para que juntos caminemos con la vista fija en el maestro hasta que Él vuelva. Yo no puedo, y yo normalmente no hago llamados, pero no me puedo ir de aquí sin hacer uno en el que he estado pensando y por el que he estado orando. Ustedes quieren ser discípulos del maestro y ustedes quieren ir y contarles a otros lo que significa ser un estudiante de Jesús. Yo quiero invitar al pastor Leonel, si está por allí. Si está el pastor Torreblanca, si no está. Para que ustedes oren por esta juventud que hoy dijo que querían ser estudiantes del maestro y que querían salir a convencer a otros de qué significa vivir para Jesús. Se los entrego en sus manos para que ustedes se los entreguen a Dios. Doctor, muchas gracias. ¿Creen ustedes que podemos arrodillarnos? Amén. Gracias. Vamos a buscar al Señor en oración. Misericordioso Padre, has hablado en esta mañana a través de tus siervos y hemos entendido el mensaje, Señor. Queremos entregar nuestras vidas en tus manos para ser siervos del Maestro, para hacer lo que tenemos que hacer como hijos tuyos, para tener una vida con propósito, sirviendo a quien ha ganado nuestra salvación. Aquí están, Señor, nuestros jóvenes de la Unión Colombiana del Sur, por los cuales en esta hora rogamos tu bendición. No fue un evento más. La playa fue interesante, pero fue mucho mejor estar a los pies de Cristo Jesús. Nos vamos, Señor, con la seguridad de que al volver a nuestras iglesias y territorios, cumpliremos la misión, hablaremos más de Cristo Jesús, le enseñaremos a otros de tu amor y tu misericordia, de tal forma que así como nosotros nos sentimos salvos, otros también puedan ser salvos a través de nuestra influencia. Jesús es suficiente. Y si así lo es, que podamos ser discípulos y testigos de la obra que has hecho en nuestras vidas, para que podamos reflejar tu amor y tu misericordia hacia otros que te necesitan. Bendice a nuestros jóvenes, que sean instrumentos de bien y de salvación para honrar tu nombre y para ayudar a otros que lo necesitan, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido Padre, conoces a todos los que están ahora aquí. Los sueños, los anhelos, las tristezas, los desafíos. Y a todos los dejamos en tus manos. Por favor, Señor, tómalos en esas manos llenas de amor y conduce la vida de ellos de victoria en victoria, de desafío en desafío, pero siempre con tu presencia. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.